Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy tenemos un nuevo live aquí en Cuestiona y hablaremos sobre cómo mejorar nuestras relaciones en el trabajo a través del coaching. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, que es Daniel Colombo. Él es profesor del máster Mayotic Coaching de Cuestiona y además es coach, mentor, facilitador, Máster Coach Ejecutivo, especializado en alta gerencia, profesionales y equipos. Además es comunicador, conferencista y ha escrito nada más y nada menos que 32 libros. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre esto y nos va a dar tips para mejorar nuestras relaciones en el trabajo. ¿Vale? Entonces vamos a invitarlo. Os animo a que vayáis preguntando si tenéis alguna duda, ¿vale? Nosotros encantados de responder. Y hay muchas ganas de conocerlo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis de vacaciones? ¿Estáis trabajando? Buenas, Daniel, bienvenido. ¿Qué tal, Marta? Y a todos los motivados, como dice Borja, acá estamos en Cuestiona, así que muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. ¿Cómo estás, Marta? Y a Pues todos muy los que se están bien, conectando, un gran placer. sí, gracias. Y bueno, tenía muchas ganas de conocerte. Te he visto como profe, pero nunca había conversado contigo. Ah, ¿estuviste en el Mayeutic o en Sí, Ah, ok, genial, qué gusto también, sí, conocerte, sí. Marta, un gran placer. Muy bien, pues mira, les estaba explicando que hoy hablaremos sobre cómo mejorar las relaciones en el trabajo. Sí, Hablaremos sobre todo de trabajo, pero bueno, de relaciones en general, ¿no? sí, sí. Porque somos seres sociales, entonces, pues casi todos o todos nos relacionamos, ¿no? Entonces, mejora nuestra vida si mejoramos nuestras relaciones. Sí, por supuesto. Considero que el vínculo que tenemos a nivel laboral, nosotros le pusimos la palabra jefe en el título Sí, de este vivo, pero es simplemente como un genérico. Por eso siempre aclaraba jefa, líder, reporte directo, supervisor, cualquier nombre que le quieras poner. Es una de las relaciones más importantes que tenemos, porque en muchos casos ese vínculo se co-construye y determina en gran parte el bienestar o no que podamos tener dentro de nuestro espacio laboral. Y ya que pasamos muchas horas, ya sea trabajando en formato virtual, híbrido o presencial, todavía en muchas actividades, es importantísimo tener herramientas de gestión, que son las que hoy vamos a ir desarrollando aquí con Marta, algunas de ellas, para que tengas algunos tips desde el lado del coaching, el coaching auténtico, la esencia del coaching, como promovemos en el Mayeutic, que es el programa de coaching de Cuestiona, para que puedas afrontar mejor las diferencias o situaciones que naturalmente se van a presentar en el marco del trabajo. uh-huh. Genial. Bueno, como tú dices, como pasamos tanto tiempo en el trabajo, pues es necesario aprender pues a mejorar estas relaciones. Y para empezar, yo empezaría diciendo, ¿no? Pues que un poco tenemos que primero conocernos y mejorar la relación con nosotros mismos, ¿no? Antes de mejorar con los demás. Entonces, ¿qué tips nos podrías dar para empezar esta mejora de las relaciones laborales? Bueno, has dado en un punto fundamental, porque ya sea que seas el jefe o la jefa o el líder de un equipo de trabajo o de una persona, o tengas tu propio emprendimiento y trabajas con otras personas o estás formando parte de un equipo, ya sea que estés a gusto o no dentro de la empresa, es muy importante el factor del autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, nos perdemos de muchísimas oportunidades que son valiosas porque, por ejemplo, no vamos a tener un mayor registro emocional. El registro emocional es ni más ni menos de qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para qué estoy sintiendo lo que siento, ¿sí? Muchas personas por eso entran en este juego que siempre caracterizamos como víctima de las circunstancias, en vez de colocarte como al frente de las situaciones. Y porque es mucho más fácil, obviamente, arrojar la pelota fuera de la cancha que apoderarte y decir, ok, yo tengo también mi parte de responsabilidad en esta situación. Antes de estar contigo estaba terminando un entrenamiento de líderes, mi especialidad es el coaching ejecutivo y coaching de alta gerencia y trabajo en 18 países, además de trabajar como profe en Cuestiona, que me da un placer enorme, y ahí se planteaban algunos temas de diferencias de opinión en los equipos de trabajo y cuando se presentan estas situaciones, tener
una mayor madurez emocional a partir del autoconocimiento, es el camino para poder encontrar las mejores soluciones. La mejor solución no es solamente la que aparece por mi filtro. Mi filtro es mi manera de ver el mundo, el mapa que me configuro dentro de mi mente, a través del cual yo vivo las experiencias y me conecto con las demás personas. Cuando tengo más herramientas, empiezo a descubrir que ese mapa necesita encontrar intersecciones con el mapa de quien tengo enfrente para poder entendernos, reconocernos, darnos feedback, tener la capacidad de escucha, de ser asertivos cuando queremos vertir alguna apreciación desde nuestra perspectiva. Por eso que todo eso se consigue mediante el autoconocimiento, y todo lo que hemos hablado son técnicas que podemos desarrollar en los caminos del autoconocimiento y también en los caminos de formación del coaching. Ujú. Totalmente. Lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces pasa por nuestro filtro y en el trabajo a veces, cuando hay este juego de egos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues si hay opiniones diferentes o propuestas diferentes, las personas acostumbran a querer defender su postura sin escuchar empáticamente, ¿no? Pues la postura de los otros o las opciones de las otras personas, ¿no? Entonces, también otro tip sería la escucha empática, ¿no? Como tú has dicho, de aprender a escuchar, pero no a través del filtro de esta persona me cae bien, me cae mal, o quiere pasar por encima mío, ¿no? O esta subjetividad, sino más allá de eso, escuchar la opción, en este caso, o la propuesta, o la intervención que está dando esa persona, más allá de nuestro filtro hacia ella, ¿no? Exactamente. El primer punto, quizá, Marta, como apoyo para las personas, es no hablar tanto y escuchar más. El escuchar es muy distinto que el oír. La mayoría de las personas simplemente oyen. Oír es como escuchar el sonido de la radio o de una aplicación de música cuando estamos en casa o caminando por la calle. El escuchar te compromete, te conecta, es mucho más profundo el vínculo, y ahí conectamos mucho más enteramente con la persona que tenemos enfrente. Por eso que hay muchas personas que no se animan a escuchar, porque como hay un aspecto de vulnerabilidad y de empatía plena, honesta, sincera, que se pone en juego en ese vínculo, muchas personas les atemoriza un poco. Sin embargo, si quisiéramos desarrollar el mejor tipo de relaciones laborales y, por qué no, a nivel personal, con mi familia, mis amigos, mis hijos, los compañeros de trabajo y demás, es importante aprender a escuchar. La práctica incluso de este porcentaje que yo te decía, 80% escucho, 20% hablo y participo, me va entrenando en un mayor registro interno. Me va entrenando en reconocer mis emociones, saber qué pienso, qué me produce lo que estoy escuchando de la otra persona. Y una distinción muy importante que me encantaría traer, que probablemente le pueda servir a las personas, es que cuando yo escucho al otro, escucho para entender al otro. El entender lo que la otra persona me comunica no significa justificar lo que el otro me dice. Esta es una confusión muy frecuente que se da en las organizaciones en el marco del trabajo, que es el tema de hoy, pero también en la vida en general. Nosotros creemos que por decirle a una persona, por ejemplo, te entiendo, la otra persona ya entiende que yo estoy justificando su comportamiento o que estoy adhiriendo a lo que me está diciendo. No es así. El decirle te entiendo, por ejemplo, o el asentir con la cabeza, no significa que estoy de acuerdo, es simplemente una señal para darle a entender que estoy captando su mensaje, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo o expresando. Claro, puedo tener una opinión Claro, contrapuesta, exacto. pero estoy escuchando y por lo tanto le doy la oportunidad a esa persona de expresarse, ¿no? Que muchas veces intervenimos o alguien está hablando y yo ya estoy pensando qué le voy a decir o a mí también me pasó o tal, ¿no? Muchas veces no acabamos de escuchar del todo, sino que cortamos y explicamos nuestra película, ¿no? Exactamente. Bueno, Entonces, esto que mencionás, Marta, lo hemos hablado mucho en el Mayoutic cuando trabajamos el tema de feedback, que es una herramienta fundamental en el marco del trabajo, también en el marco personal.
Cuando nosotros hacemos esto que tú mencionabas, que le llamamos genéricamente la lectura de mente, como si fuéramos magos o magas interpretando lo que nos está diciendo la persona, nos distraemos de la presencia que necesitaríamos mantener para tener una escucha empática y una escucha asertiva y conectada con la otra persona, porque nos distraemos en nuestros propios pensamientos. Lo mismo sucede cuando ya de alguna manera adelantamos la respuesta que la otra persona nos podría dar o interrumpimos y no permitimos que la otra persona termine de expresar lo que quería. Fíjense que estos son comportamientos muy habituales en nuestro mundo cotidiano, lo llevamos en el trabajo, lo hacemos con nuestros amigos, con nuestra familia, en todos los entornos tenemos este tipo de comportamientos y por eso uno de los problemas actuales más acuciantes en el mundo del trabajo y en el mundo en general es el tema de la inhabilidad para comunicarnos asertivamente, para comunicarnos con toda la potencia y la riqueza que tiene el proceso de comunicación. Hay una gran diferencia entre informar, que es simplemente decir algo, emitir un mensaje, como por ejemplo, vamos al marco del trabajo, cuando alguien dice, yo ya le envié el correo electrónico a tal persona, pero no me respondió. Eso no significa que te hayas comunicado, eso significa simplemente que le enviaste un correo electrónico. Porque el proceso de la comunicación, por ejemplo, en el marco del trabajo, que es mi especialidad, trabajo con empresas en 18 países, es cuando tú te aseguras de que el círculo de la comunicación estuvo completo totalmente, no que quedó ninguna filtración ni ningún tema por completar. Necesitaría asegurarme si la persona recibió el correo, si le pareció claro lo que le escribí, si tiene alguna duda al respecto, si puedo contactarlo para asegurarme que lo recibió y despejar cualquier duda. Fíjense que la complejidad que tiene el proceso de la comunicación, porque tiene niveles de percepción. La comunicación se basa mucho en la percepción, no en la realidad. Ujú. Claro, y también en la interpretación, ¿no? De cada uno. Yo puedo Claro, es interpretar, mira, te he enviado un email a Daniel y no me ha contestado. Me está ignorando y a lo mejor está fuera por un viaje o le ha llegado a spam, no lo sabemos. Entonces, al final, como dice Daniel, ¿no? Nos tenemos que asegurar a que se cierre el círculo y entonces desde esa realidad, entonces hablamos desde el mismo idioma, ¿no? Y exactamente. cuando hablamos, normalmente no aprendemos tanto como cuando escuchamos, ¿no? Mm, Entonces, mm. se pueden aprender muchas cosas de la escucha. Una, aprender, ¿no? Y dar oportunidad a otras personas pues a dar otros puntos de vista y otras ideas. Y después también aprendemos sobre nosotros, porque lo que tú decías, ¿no? Según lo que vamos sintiendo, nos va dando información de nuestra manera de pensar, de interpretar, de gestionar pues nuestras emociones, todo eso que pasa en nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, al Eh, final, las relaciones son buena herramienta, oportunidad para crecer, para aprender, si las sabemos aprovechar. Totalmente, Marta. Y ahí vuelvo a algo que mencionaste al comienzo y tiene que ver con nuestros modelos mentales. Nosotros no hemos sido criados, al menos en las culturas más latinas, con el modelo de aprender, escuchar y contemplar al otro. Hemos sido más bien como impulsados a siempre estar hablando, siempre estar expresando nuestras opiniones, incluso si tapan a las demás personas y si opacan y colocarnos en la posición de humilde, en la posición receptiva de la escucha, no es una posición pasiva como mucha gente puede pensar, sino que es un acto de gran sabiduría. El hecho de rendirme ante lo que el otro está expresándome no solamente demuestra mi respeto hacia esa persona como ser humano, sino también a la importancia que le doy dentro del acto de escucha que estamos co-construyendo, porque tanto cuando yo hablo, cuando el otro habla, cuando yo escucho, el otro me escucha, es una danza que vamos generando. Si esa danza no se acompasa, no va al compás apropiadamente, lo que se producen son disonancias, ¿sí? Bueno, estoy en Argentina, el país del tango, bueno, si bailáramos el tango y estuviéramos desacoplados, seguramente yo no sé bailar tango, pero sí lo he visto muchas veces, se pisan los pies. Entonces estaríamos todo el tiempo generando eso en nuestras conversaciones. Porque muchas veces
interfieren pensamientos, pensamientos que tienen que ver con mis creencias, con mis presunciones, con mis inferencias de lo que la otra persona debería estar diciéndome en este momento y no me coloco en la oportunidad co-creadora de danzar algo nuevo que lo creamos entre las dos personas. Esto se ve mucho en el marco del trabajo y aquí sí voy a hablar de los jefes y jefas en esa cultura tan verticalista que todavía impera en muchísimas organizaciones. Ujú. Es una mirada totalmente sesgada, donde alguien da una orden, hay un grupo de personas que, y dije con toda intencionalidad grupo, no equipo, ese grupo de personas obedecen y si no obedeces tienes consecuencias. Y ese punto de vista tan vertical a muchas personas la lleva a tener una mirada muy obtusa de lo que significa hoy comunicarse en el mundo laboral. La buena noticia es que están naciendo nuevas formas de comunicación, nuevos tipos de equipos de trabajo, nuevos liderazgos hacia dónde va esta mirada que tenemos en cuestión y todos los profesionales que estamos alrededor del espíritu de lo que hacemos aquí, para acompañar ese proceso de despertar, no solamente en el marco personal, sino también en el marco de cómo llevarnos mejor con los demás. Ujú. Totalmente, súper interesante, porque muchas veces en el trabajo estamos acostumbrados a que haya una jerarquía, ¿no? Pero Sí. dentro de esa jerarquía hay nuevos modelos de comunicación. Y Ujú. entonces la horizontalidad a la hora de hablar y de conversar es súper importante para poder co-crear una nueva idea, un nuevo proyecto, lo que sea. Porque si yo solo quiero defender mi postura y mi jefe, en este caso mi jefa, quiere defender la suya, es muy difícil que salga algo con la riqueza que los dos podemos aportar a, esa, a ese proyecto, a esa idea, lo que sea. En cambio, si escuchamos y hacemos ese vaivén, ¿no? Y nos dejamos llevar por ese baile entre lo que yo aporto, lo que tú aportas, seguramente salen muchas cosas más ricas y más, Sí, claro. Entonces hay que absolutamente. aprovechar eso. Sí, Marta, un aspecto importante también para resaltar acá es que independientemente de que nuestro jefe o jefa todavía no tenga un nivel de evolución desde nuestra perspectiva de lo que estamos hablando hoy aquí para poder colocarse en el lugar de escucha, sí es importante que nosotros nos demos la posibilidad de escuchar. Quiere decir que aunque la escucha sea parcial, por llamarla de alguna manera, o por lo menos en nuestra apuesta en ese vínculo, ya es una construcción de un tramo muy importante de algo que podemos modificar en nuestros vínculos, relaciones de trabajo, climas laborales que pueden ser tóxicos o que a las personas las desaniman por ir a trabajar. Esta mañana posteé en LinkedIn, donde también invito a todos que podamos conectar por ahí, posteo muchísimo contenido en todas las redes todo el tiempo, una frase de Adam Grant, que es una persona que me gusta seguir y que aprendo muchísimo de él, y decía, cuidado jefes y jefas, porque las personas no están queriendo volver a la presencialidad en muchos casos. Y piensen que mucha gente no quiere volver a la presencialidad por lo tóxico que es el ambiente en el trabajo. No solamente por una cuestión de comodidad del transporte o quedarse trabajando en su casa, que también algo de eso hay, pero hay gente que se resiste hasta modelos híbridos, no quieren ir ni siquiera un día a una reunión en la oficina. Entonces es importante entender la doble mirada. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar que dependa de mí, que pueda modificar y crear mejores condiciones de ambiente laboral, aunque mi jefe o jefa no promuevan ese tipo de clima? Tengo experiencias para contarte de trabajando con equipos en distintos países, muchísimas, pero una de las que más me llama la atención es la potencia del hacer cuando la conciencia de los integrantes de un equipo despierta, por más que el jefe o jefa no esté en esa frecuencia. Cuando el equipo despierta, se crea un microclima de trabajo que lo hace mucho más saludable, más llevadero. Se pueden contrarrestar mejor los embates que puede tener ese jefe o jefa tan verticalista y con una visión quizás hasta un poco anticuada. Y conozco muchos casos que con la fuerza que adquiere un equipo de trabajo trabajando con esta forma más empática, más cercana, más horizontal, han logrado que ese jefe o jefa vaya moldeando su comportamiento hacia los nuevos estilos de liderazgo. Y acá aparece lo que era el jefe o jefa con el liderazgo, que es el tipo de conducción de equipos o de sectores de trabajo, de emprendimientos que más prenden hoy, porque el liderazgo es infinito. Mi maestro John Maxwell, pertenezco a su organización, soy uno de los entrenadores también, dice siempre que
Cuando fluyen estas relaciones, el líder no se esfuerza por ejercer su liderazgo, ni siquiera por demostrar su ego. ¿Por qué? Porque simplemente la misión es formar más líderes, no es formar seguidores. El jefe o jefa quiere formar más seguidores y hasta ahí no más, porque en general tienen 2 o 3 personas como que son su grupo de confianza y después con el resto no se abren tanto. Pero el líder o la líder no tienen esos prejuicios, quieren formar más líderes porque saben que solo replicando los buenos modelos de liderazgo van a obtener un resultado superador. Piensen en esto que llamamos también inteligencia colaborativa. Imagínense, para poner una metáfora, ¿no? Todos nuestros cerebros conectados al mismo tiempo, creando un mundo mucho mejor. Por eso trabajamos y abogamos aquí en Cuestiona, por eso trabajamos fuertemente en este tipo de habilidades que ya no se llaman blandas, porque de blandas no tienen nada. Hay un concepto nuevo que quiero compartirles que se llama Power Skills, habilidades de empoderamiento, porque tienen más que ver con el ser de las personas y no solamente con, por ejemplo, trabajar en equipo o saber hablar en público, ¿sí? Entonces, el trabajar en equipo, en Power Skills, sería, por ejemplo, tener la habilidad de conectarme con las personas y nutrirme y nutrirnos mutuamente en el vínculo. Fíjense que es algo mucho mayor a trabajar solamente en equipo. O la habilidad blanda tradicional de hablar en público o presentar mis ideas en público, podría ser una power skill de expresarme con total claridad y de lograr conectar emocionalmente con las personas. Fíjense cómo hay un rasgo superior que se manifiesta en estas power skills, que es un concepto muy superior al tradicional de habilidades blandas que conocemos aplicado aquí al mundo del trabajo. Buenísimo, me encanta esto de Power Skills. Bueno, la verdad es que cuando estamos en relaciones en el trabajo, ¿no? Que hay gente que estaba comentando por aquí cuando tú ibas diciendo, pues a mí también me pasa, yo por eso no quiero volver al trabajo y que me quiero quedar en teletrabajo porque lo paso mal, lo que sea. También tenemos que pensar que a los otros es difícil cambiarlos, entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Aparte, ¿qué puedo hacer yo para estar mejor? ¿Cómo puedo mejorar estas relaciones, ¿no? Entonces, a través de lo que Exacto. ha dicho Daniel, ¿no? Pues de la escucha, de estar en horizontalidad en vez de verticalidad. Al menos si el jefe o jefa no lo hace, tu parte sí hacerla, ¿no? Escuchar, no hacer, pues yo tampoco lo hago porque a mí no me escucha, ¿no? Entonces entraríamos en una guerra, ¿no? Entonces, Exactamente. al menos hacer nuestra parte, ¿no? Siempre que podamos. Sí, y yo creo que cuando trabajamos con culturas que de pronto son un poco tóxicas o que no ayudan al bienestar en general de los equipos, somos los equipos, sus integrantes quienes tenemos el desafío de poder mejorar ese contexto, porque lo quiero pasar bien. Si paso tantas horas y voy a estar dedicándole mi intención, atención, mi formación, mi talento puesto al servicio de eso, quiero pasarlo lo mejor posible. Y si lo quiero pasar lo mejor posible, puedo crear este microclima ideal junto a mis compañeros y compañeras de trabajo. No esperar que venga otro a crearlo o que el área de recursos humanos nos baje una línea de tal cosa. Nosotros podemos impulsar pequeñas acciones sostenidas en el tiempo que al final van a provocar un gran impacto. Es muy fácil, Marta, tú lo sabes, arrojar la pelota afuera de la cancha, pero no es tan fácil quedarme con la pelota, mejorar la pelota, compartir la pelota, decir qué hacemos con esta pelota y cómo lo resolvemos entre nosotros. Por eso que el aporte individual, a partir de esa maduración, desde el autoconocimiento, quién soy, qué quiero, qué pienso, para qué hago lo que hago, cuál es el propósito, desde dónde conecto mi don, mi talento con lo que hago, cómo puedo conectar mi propósito personal con algún propósito que pueda tener esta compañía que tal vez no me guste completa, pero tal vez haya alguna parte de la organización que sí me llene, me guste, te va a ayudar muchísimo a crear mejores relaciones dentro del marco del trabajo. Totalmente. Muchas veces cuando nos hace de espejo la otra persona, ¿no? Mm, Que esto es otro tema, cuando nos sí. vemos cosas nuestras a trabajar a través del otro, podemos aprender muchísimo. En cambio, si Mm, dejamos la responsabilidad a la otra persona, del plan, no, no, esto es porque esta persona es así y yo no me hago cargo, se repetirá esa historia hasta que yo aprenda.
Puede ser en forma de jefa, puede ser en forma de padre, puede ser en forma de pareja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar de frente, hacia adentro también, y aprender de ello para poder transformarnos y mejorarnos. Porque si no, si siempre estamos echando la responsabilidad fuera, eso no va a ningún sitio, ¿no? Exacto, y hay un ejercicio que hacemos en el Mayeutic, en el módulo que tengo la oportunidad de compartir, que lo quiero explicar brevemente porque tal vez a algunas personas les traiga claridad sobre de qué manera puedo participar más activamente con mis compañeros o compañeras de trabajo para elevar nuestro bienestar como equipo, independientemente de la persona que tenemos arriba. Dos ideas iniciales y después les cuento el ejercicio. La primera es no hacerme eco de los chismes, rumores o el correo de las brujas, como se le dice en Chile, por ejemplo. En Chile al chisme se le llama el correo de las brujas. En Argentina se le llama el radio pasillo. Es decir, que todas esas conversaciones que no son trascendentes, que no son necesarias, que no aportan, aplicarían para ese 80% de silencio que voy a mantener. No es que ignoro ese tipo de cosas, simplemente que no voy a participar en aspectos que no contribuyan al bien común o el bien mayor. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Dejar de participar en conversaciones, en acciones, en ideas o en cualquier cosa que desde mi perspectiva no apoye el bien mayor de lo que quisiera lograr, por lo menos desde mi visión, desde la visión individual, en términos de equipo, para el ambiente laboral que quiero lograr. Porque mucha gente se queja de que el ambiente laboral es malo, pero lo único que hace quejarse es fomentar el mal clima laboral, es como echarle gasolina al asunto. Entonces estamos con el fuego prendido y le echamos más gasolina. No vamos a obtener nada bueno de ahí. Segundo, súper importante, eliminar la queja. Si nosotros eliminamos la queja, nos podemos enfocar en nuestro metro cuadrado, desde donde sí puedo construir un gran imperio de bienestar junto a las personas que quieran plegarse y acompañarme en esa cruzada, por ponerle un nombre heroico. Ahora, si yo estoy todo el tiempo quejándome, tal vez me sienta entretenido, me gusta, me divierte, digamos. ¿Por qué? Porque la queja es divertida, por supuesto, pero no te lleva a ningún lado. Acuérdense de nuestras abuelitas, cuando se ponían a tejer en la ventana de la casa, utilizando esas mecedoras así, que eran las sillas donde tejía la abuelita, que van pasando la silla como de generación en generación. Bueno, la silla es como la abuelita tejiendo, te entretiene muchísimo eso, pero no te lleva a ningún lado, está siempre en el mismo lugar. La queja, que no promueve un cambio, que no hace un pedido concreto, que se queda solamente en el reclamo, hay una gran diferencia entre un reclamo y un pedido. El reclamo es cuando hago como vocifero mi queja como para que el otro escuche y se haga cargo. El pedido es, le manifiesto en lo que no estoy de acuerdo y propongo una solución a partir de hacer un pedido concreto. Y le digo al otro, ¿cómo lo podríamos solucionar juntos? Acá la palabra es juntos. ¿Sí? Y voy al ejercicio. ¿Te parece, Marta? Sí, genial. Este ejercicio es un ejercicio que trabajamos en el mundo del coaching. No es tan conocido ni tan habitual, pero nos permite identificar cuatro aspectos. Primero, el aspecto de lo que los demás ven de mí. Podrías tomar, por ejemplo, ahora, si querés, todas las personas que están conectadas, hacer como una cruz en una hoja y anotar en un ámbito las cosas que yo creo que los demás ven de mí. ¿Sí? En otra columna vas a anotar los aspectos de mí que los demás dicen, pero yo desconozco. Ellos dicen cosas de mí que yo todavía desconozco. En otro ámbito podría colocar las cosas públicas mías, que tanto yo conozco como ellos conocen. Y en el otro ámbito, ya estamos en el cuarto cuadrante, recuerden, son cuatro cuadrantes, en el cuarto puedo anotar las cosas que aún no sé de mí, que es como mi parte oculta, cosas que puedo intuir, cosas que puedo percibir a partir incluso del feedback que me dan las demás personas. Feedback es retroalimentación, ¿sí? Cuando nos apoyamos mutuamente, idealmente con la intención de mejorar. Entonces, tal vez hay cosas que yo todavía no puedo reconocer adentro mío, no me doy cuenta y están como en esa zona ciega, lo que yo todavía no sé de mí,
no lo he descubierto. Y para eso, autoconocimiento. Y para eso, tomarte un buen programa en Cuestiona, cualquiera de los que quieras, acá en Cuestiona o en cualquier organización, por supuesto, ¿no? Pero siempre apuntando a tu mejora continua. Fíjense que cuando hacemos este ejercicio de los 4 cuadrantes, vamos a tener un diagnóstico bastante claro de quién soy, cómo los demás me ven, cómo yo creo que los demás me ven, cómo los demás me ven, cómo nos vemos mutuamente a partir de lo que mostramos para afuera, pero también todo lo que tengo oculto. Y ahí tengo como oportunidades de mejora en cada uno de esos ámbitos, ¿sí? Porque el uno, por ejemplo, miren, has visto, Marta, que está muy de moda hablar del síndrome del impostor. Sí. El síndrome del impostor es algo que vengo investigando y trabajando hace como 20 años. El síndrome del impostor básicamente es cuando una persona recibe un elogio y no se siente merecedor del elogio. Dice, uy, si esta persona supiera lo que yo soy por dentro, o una persona que estás conociendo, tal vez en un plan romántico, y decís, qué buena persona que sos, me caes súper bien, y vos por adentro decís, uy, supieras lo loco que soy, y demás. Entonces, esa autocharla interna que tiene que ver con el pensamiento rumiante, según la psicología, para que todos sepan, tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos al día, 90% de esos pensamientos en general son de polaridad, llamémosle entre comillas, muy comillas, negativos. Imagínense, 60.000 pensamientos, 90% del tiempo pensamientos negativos, 12.000 pensamientos por día rumiantes, me hablo negativo a mí mismo todo el día, imagínate lo que puedo crear en mi realidad consciente. Entonces, cuando yo estoy tomando conciencia del poder de mis pensamientos, es desde ahí donde puedo accionar cuál es la realidad que estoy concretando en mi vida. Si yo estoy teniendo una vida plena, gozosa, con equilibrio, con abundancia, como quieras entender la abundancia, ¿sí? Puede ser abundancia de relaciones, de felicidad material, de dinero, de amigos, de lo que sea, ¿sí? Buenísimo, puedo ir por más de eso trabajándome internamente. Ahora, si estoy obteniendo un resultado que no me satisface y hay aspectos que quiero desafiar en mí, que quiero aprender y profundizar, la mejor herramienta que yo conozco por lo menos y la que vengo practicando hace casi 40 años y 30 años voy a cumplir el año que viene como coach profesional, es el autoconocimiento. Para mí no existe otra, el autoconocimiento en todas sus más variadas formas, ¿sí? No solamente lo que hacemos aquí en Cuestiona. Pero ¿qué hace el autoconocimiento? Eleva tu nivel de conciencia, te coloca en otro lugar, te coloca en un buen lugar desde el cual podés mirarte, podés mirar a los demás, podés ser más compasivo con vos mismo, misma, no agredirte tanto, no hablarte tan mal, no castigarte tanto, ni ser tu peor enemigo. Y por supuesto que mejorás muchísimo, te diría muy notablemente, la relación con el afuera, todos los vínculos, pareja, familia y por supuesto también el ámbito del trabajo. Totalmente súper interesante la herramienta. Os animamos a irla completando a medida de que vayáis observando cosas, ¿vale? Durante pues esta semana, venga, un reto. Bien, bien, ¿Y qué más? Te voy a hacer algunas preguntas que han ido haciendo por aquí, ¿vale? sí, claro, ¿Vale? con A mucho ver, gusto. una persona que dice que cómo mantener una buena relación con un eneatipo 8 muy descentrado. Eneatipo 8, para quien no conozca, así a grandes rasgos, porque no me gusta Como poner yo, que no etiquetas. conozco de enneagrama, así que por favor explíquenme qué es el eneatipo 8, porque yo no conozco de enneagrama tanto. Vale, a grandes Aprendí de rasgos Borja, sigo así. aprendiendo, pero no soy un experto. Vale, él es una persona autoritaria, ¿vale? Que dice las Ujú, cosas muy pam. A lo ujú, mejor un poco agresivo, que luego es todo corazón, pero cuando está descentrado, ¿vale? Es una persona sí, pues muy autoritaria, sí, verticalista, como tú has dicho, que no habla ujú. precisamente bien. Entonces, ¿cómo relacionarse con un eneatipo 8 o un jefe autoritario, podríamos decir, ¿no? Para no entrar Bueno, en el eneagrama. ahí voy a traer una herramienta del coaching que te va a venir fabuloso para la persona que hizo la pregunta, que es el tema del parafraseo. El parafraseo lo utilizamos en el coaching para reflejarle a la otra persona lo que la persona me acaba de decir. Incluso puedo hacerlo con el tono con el que me lo dijo la otra persona. Y de esta manera, por la ley del espejo de la que hablaba Marta antes, la otra persona se va a estar escuchando y viendo, se va a ver reflejada y va a ver el tono con el que lo dijo, la imposición que marcó y demás. Entonces tú le puedes decir simpáticamente, digamos, porque tampoco la intención es que pierdas el trabajo, pero decirle, fulano, entonces yo para saber si entendí
lo que me has querido decir. Entonces vos tendrías que hacer, y repetís lo que entendiste que dijo la otra persona. Y cuando terminás con tu mejor sonrisa, le decís, ¿es algo así? ¿Entendí bien? Y le vas a dar la oportunidad a la otra persona, o que se ría, o que se corrija, o que te diga, entendiste bárbaro, o no entendiste nada, o lo que sea, pero ya le va a hacer un clic adentro. Es decir, no vamos a poder modificar el comportamiento de la otra persona, pero sí le va a caer la ficha, como decimos habitualmente, de que hay algo en su forma de proceder y de comunicarse que no es lo más apropiado. Plan B, otra herramienta. Si tenés confianza con esa persona, podés poner un límite, porque cuando vos sentís que el límite pasa de su forma de comunicarse a un límite que se está violentando tu integridad, como por ejemplo lo estás sintiendo como un abuso de autoridad o algo así, estás en todo tu derecho a decirle, disculpe jefe, con todo respeto, cuando usted se tranquilice, volvemos a hablar de esto, yo estoy aquí para acompañarlo, pero en este tono le pido que por favor no hable conmigo. Y se lo pido desde mí, porque a mí me impacta mal y no puedo ayudarlo de la mejor forma. Y mi intención es solucionar este tema o darle la mejor alternativa o buscar la mejor resolución de esta cuestión que tenemos en el medio. Fíjense que hay muchas alternativas que tenemos y no se trata siempre de ser reactivos. Hay un pensador que a mí me gusta mucho, se llama Stephen Covey, un especialista en management de Estados Unidos, ya fallecido, pero él tiene un principio muy interesante de reacción y preocupación. Cuando nosotros reaccionamos frente a una situación, por ejemplo, frente al jefe que habla duro, digamos, fíjense que en lo que comentaba Marta, ese jefe es todo corazón por abajo, pero cuando se expresa es duro. Si yo sé eso, puedo entender, jefe, digamos, usted lo está diciendo un poco duro según yo interpreto, pero simplemente su forma de hablar o realmente me lo está diciendo de una manera mucho más dura. Y ahí el jefe me podrá, no, me sale así, pero yo hablo de esta manera, no lo tomes como personal y ahí estaría solucionado. Entonces voy a aprender a convivir con eso. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, en su familia a alguien que era medio cascarrabias? Entonces siempre sabemos que esa persona es de esta manera, no lo está haciendo en forma personal conmigo. Pero si vulneran tu derecho y vos te sentís que lo están haciendo, poné un límite, ¿sí? No lo permitas y eso lo podés hacer cuando tenés tu autoestima bien colocada. La autoestima se trabaja a partir del autoconocimiento. Si no tenemos una autoestima bien colocada, como decimos, o bien trabajada, es que probablemente no tengamos las herramientas de afrontamiento de esas situaciones. Totalmente, la importancia de la comunicación, ¿no? ¿Cuánto Sí, puede claro. cambiar nuestra realidad en las relaciones a través de la comunicación asertiva, la escucha empática, dar feedback oportunamente como tú trabajas, que eres experto, bueno, en todo, pero en esto más, en este caso. Y esto de poner límites, ¿no? Porque a través del eneatipo 8, que ahora por aquí están comentando sobre esto, es así, seguramente no lo vamos a cambiar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Pues poner límites, escuchar, pero también decir nuestra opinión, ¿no? Claro. Parafrasear, como hemos dicho. O sea, al final es, ¿qué puedes hacer tú delante de esto? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿No? Porque a lo mejor tienes ese jefe también para aprender a poner límites. Es que al final tienes Totalmente. que aprovechar las oportunidades en tu favor, ¿no? Exacto. Miren, yo tuve mi primer jefe en la ciudad de Buenos Aires, no soy porteño, nací en el interior de ¿Así? Argentina, unos 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, y mi primer jefe cuando vine a vivir a Buenos Aires era un jefe extremadamente exigente con él, con los demás. Eh, Te invito, de paso, ya que estamos hablando, a cambiar la exigencia por excelencia, donde vamos a lograr un resultado superador, pero desde la excelencia, no desde quemarnos vivos, siendo absolutamente autoexigentes. Y este jefe era muy duro, a mí me resultaba muy duro al principio tolerar. Y en un momento tomé una decisión y dije, bueno, estoy acá, en esta experiencia de trabajo, quiero aprender. Yo me estaba metiendo a trabajar en el negocio de la televisión, de la comercialización de películas para televisión, estoy hablando muchos años atrás, y dije, yo quiero aprender de esta industria, y esta es una persona que sabe mucho. Me voy a conectar con el aprendizaje que hay oculto detrás de la forma. Porque fíjense que en la composición de la comunicación humana hay una estadística que dice
que el 55% de la comunicación humana son nuestros gestos. El 38% es el tono con el que hablamos y solo el 7% son las palabras. Eso nos da un 100%. Fíjense que entre los gestos y el tono de voz con el que hablamos hay un 93% de construcción del proceso de comunicación de ida y vuelta. Por eso que lo que nosotros notamos como un tono firme es el 38%, pero si ese tono firme va acompañado de un 55% de gestos también firmes o duros o enfáticos o controladores o manipuladores, obviamente me voy a sentir mal. Pero tal vez la persona tiene solo un tono de voz así muy firme, muy duro, ¿sí? Y no lo podemos definir solo por el tono de voz. Podemos escarbar y ver qué hay detrás de la persona. Trabajando como coach, yo les repito que me dedico a alta gerencia, CEOs de empresa, ejecutivos y equipos, y muchas veces cuando me comentan algo en una sesión de coaching o en coaching de equipos, siempre dentro de esta posición empática de conexión con la persona que tengo adelante, me pregunto, ¿cuánto dolor puede haber adentro de esta persona para que se manifieste de esta manera? ¿Sí? Y que tal vez incluso exprese que es un valor, algo que la mayoría consideraríamos un antivalor. Por ejemplo, las personas que dicen, yo soy una persona absolutamente perfeccionista. Y ser perfeccionista, primero que no existe porque no existe la perfección en este plano físico, pero también te coloca en un nivel de ansiedad y de expectativas y de querer cumplir y de una serie de cosas que te llevan a una carrera loca de la cual mucha gente no logra salir y terminan en el síndrome del burnout, en el síndrome del quemado, ¿sí? Cuando ya no tenemos más capacidad de reacción. Tengo un libro escrito sobre eso también. Entonces, cuidado con eso. Si nosotros podemos separar la paja del trigo, como decimos habitualmente, quizá nos podemos conectar con algo de aprendizaje dentro de esas experiencias, por más duras que nos parezcan. Y otra cosa más, y acá ya pensándolo desde el lado de cuando trabajamos con esas personas, ¿qué diría esta persona cuando yo tengo un comportamiento donde también me muestro firme, también me enojo y demás? ¿Cómo me ve ese jefe o jefa? ¿O ese líder de equipo? ¿Qué dirá de mí? Porque siempre lo vemos en relación al superior, pero también hay que mirarlo del otro lado. Esa es la posición empática verdadera. Cuando puedo girar y mirar las cosas desde distintas perspectivas. Totalmente, súper interesante. Bueno, iremos cerrando ya. Nos ha dado muchos tips, Daniel. O sea, esperamos que os haya servido muchísimo. Si queréis profundizar más, pues en septiembre empieza otra promoción, el 26 de septiembre. Y que Daniel es profesor. Os animo a seguirlo también para seguir aprendiendo de él. Y nada, no sé si quieres dar un mensaje final así para acabar, Daniel, a las personas que están compartiendo con nosotros. Sí, cómo no. Les quiero hablar brevemente de lo que significa el Mageutic Coaching. Genial. El coaching no es algo nuevo. Las personas por ahí piensan que el coaching está muy de moda, vas por la calle y todo el mundo es coach y demás. Cuidado, porque el coaching no es algo nuevo. Viene de la época de la mayéutica de Sócrates, de los filósofos griegos que plantaron los pilares de lo que hoy denominamos coaching. A lo largo de la historia se ha utilizado distintos tipos de herramientas del coaching. La fundamental es el tema de la argumentación, de las preguntas, de las respuestas, para poder orientar, acompañar a las personas. ¿Qué hace un coach al menos, al menos o al más? O diría desde el formato que tenemos aquí en Cuestiona, que es el Mageutic Coaching, volver a la esencia del coaching. Acompaña a las personas, crea un marco de contención, un marco seguro, donde cada persona puede expresar lo que siente, lo que le preocupa y trazar cursos de acción que los pueda asumir como responsabilidad personal para poder cumplir esas metas y objetivos si es que quiere mejorar. Cualquier proceso de coaching profesional necesita del compromiso de la persona, que le llamamos coachee o cliente en este caso. Y a su vez, cada entrenamiento en coaching, como los del Mageutic, es un viaje en sí mismo. Es un proceso de autoconocimiento. No sé cuál es tu experiencia, Marta,
pero la verdad que cursando siempre aprendemos, porque no solo aprendemos de los profesores, sino que también aprendemos de los colegas, de los compañeros, aprendemos de las experiencias, de los ejercicios y sobre todo de nosotros mismos, porque empezamos a mirarnos desde otras perspectivas. No tenemos esta mirada tan sesgada de el mundo es así, yo veo el mundo según mis creencias y demás. No, empezamos a ampliar esta mirada y al ampliarla se abre un mundo de posibilidades que es el mismo que utilizamos los coaches para poder acompañar a otras personas. ¿Cuál fue tu experiencia, Marta? Como coach. Yo O en el empecé, Maceutic. Uh-huh. bueno, este lo he hecho el último de todos, el Mayutic, una Uh-huh. vez entré en Uh-huh. Cuestiona. Pero yo empecé un proceso de autoconocimiento a través de una enfermedad que tuve y no Mm. encontraba diagnóstico y estuve años pues sin poder caminar, bueno, una historia. Entonces empecé a estudiar medicina natural, terapias alternativas, coaching. Estaba viviendo en Estados Unidos, allí en California, que Uh-huh. allí había muchas escuelas de coaching Sí. porque es una de las sedes más importantes a nivel mundial. Entonces empecé a Uh-huh. estudiar allí y luego estudié un máster de coaching también. Y bueno, y cursos de autoconocimiento desde entonces, desde hace 12 años no he parado. Y luego hice el Mm. Mayeutic en cuestión, como para ver, claro, estaba trabajando allí, digo, voy a ver qué hacen, ¿no? Respecto Claro, a esto que me interesa excelente. tanto y súper interesante, la verdad. Es muy buena Bueno, síntesis, ¿no? claro, sí, fíjense, bueno, tengo un camino bastante parecido al tuyo, me conecté a raíz de un tema de salud hace Ah, muchos mira. años con esto y realmente funciona, por lo menos en mi experiencia, y Sí, lo que sí. Marta cuenta Con la también mía también, funciona. porque yo al final no tenía Exacto. diagnóstico y ahora estoy súper bien, ¿eh? De salud. Exacto, mismo caso. Entonces, sí sepan, pero cuidado con esto, cuidado Sí, con lo que comentaba Marta y lo que comentó yo, porque sí, esto es sí. individual y es nuestra No se experiencia. puede Esto no quiere generalizar. decir, No, no, esa es nuestra experiencia y nuestra nuestra vivencia. No experiencia. estamos dando No, ningún no, tipo de ejemplo acá, simplemente no. nuestra vivencia, ¿sí? Total. Y Marta trajo algo muy interesante y es el tipo de coaching que se desarrolla en Estados Unidos versus el tipo de coaching más europeo versus el coaching que se desarrolla más en el sur de América Latina. Hay distintas corrientes de formación, hay 5 corrientes principales, el Mayeutic entra más dentro de la corriente humanística, Ujú. después en Estados Unidos se trabaja mucho en corrientes que surgieron formalmente en intervenciones en empresas, Sí, más enfocada a resultados concretos y demás, que de última, tanto la más humanística como las más norteamericanas conducen a ese mismo punto, ¿sí? En mi caso hace, bueno, como les decía, 30 años que me dedico a esta actividad, no se llamaba coaching popularmente, se llamaba gestión del cambio en aquel momento, y ahí pude desarrollar todas estas ujú. herramientas para después ponerlas al servicio de las personas. Así que si se quieren sumar a nuestro próximo Moseutic, empezamos en septiembre Ujú. y también otra cosa interesante que tenemos en Cuestiona es la variedad de enfoques que tenemos. No Total. vas a tener una sola mirada de coaching, vas a Ujú. tener varias miradas para que puedas conformar tu propio estilo de coach si es que decidís seguir esta carrera a partir de formarte en Cuestiona, Total, hay tantos estilos de coaching como personas. O como sea que os personas, tal animamos a cual. cada uno, pues a través de vuestra idiosincrasia, pues a crear el vuestro, si es que os interesa. Y nada, aquí estaremos para acompañaros. Un placer, Sí. Daniel. Ha sido Igualmente, súper Marta, enriquecedora la charla. Hemos aprendido muchísimo. Mil gracias por tu sabiduría, por compartirla con nosotros. un placer. Y bueno, encantada, encantada de estar contigo y con todos vosotros. A ¿Vale? disposición y si tienen alguna consulta o algo, pueden enviar mensajes aquí al Instagram de Cuestiona, igual en la bio de Cuestiona siempre tienen todos los programas y demás, Siempre. y yo también voy a estar promocionándolo en mi Instagram, así nos conectamos y nos conocemos personalmente cuando tenga la oportunidad de acompañarte, transmitiendo simplemente algunos conocimientos y algunas experiencias. Gracias, gracias Marta. Genial, muchas gracias. Hasta pronto. Estar bien.